La noción de la mente cuántica permite suponer que nuestros pensamientos y sentimientos influyen significativamente en la creación de realidades. ¿Has oído hablar de la mente cuántica? En la interpretación de todo lo que sucede, ya sea en lo exterior o en tu interior, influyen las creencias que se encuentran arraigadas en tu subconsciente. Por lo tanto, muchas de estas creencias son erróneas y nos llevan a pensamientos, emociones y comportamientos que constituyen fuentes de bloqueo y sufrimiento. Piensa que todos tenemos el poder de la mente e incluso de elegir las ilusiones que alimentamos. Para ello, llegamos a esto. Antes, es necesario que comprendas qué es la mente cuántica. Todos los seres vivos y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que creemos que es la realidad, está formado por átomos, átomos cuyo interior es en gran parte vacío. Además, para entender este artículo, piensa en lo siguiente. En tu vida, todo lo físico no se compone de materia, sino de campos energéticos o de patrones de frecuencias de información. La materia es más nada o energía que algo. Las partículas. La vieja escuela creía que los electrones orbitaban alrededor de un núcleo como los planetas orbitan alrededor del Sol. La nueva escuela nos dice que los átomos se componen de un 99.99999% de energía y un 0.0000001% de materia. En forma de proporción, eso es casi nada. Los físicos cuánticos descubrieron que la persona que está observando las infinitesimales partículas de átomos afecta la conducta de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen con una infinidad de posibilidades o probabilidades en un campo invisible de energía. Por eso, cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón, es cuando aparece ese electrón. En suma, una partícula no puede manifestarse en realidad. En suma, una partícula no puede manifestarse en la realidad. Es decir, en el espacio-tiempo tal como nosotros lo conocemos, hasta que es observada. Entonces, cuando el observador busca un electrón, hay un punto concreto en el espacio y el tiempo en que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose de manera separada. Están intrínsecamente ligadas, porque la mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo. Hablamos de una mente cuántica. Piensa que si a nivel subatómico la energía responde a tu atención y se convierte en materia, ¿cómo cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir el efecto observador y a colapsar infinitas ondas de posibilidades en la realidad que deseas? ¿Serías un mejor observador de la vida que deseas vivir? Por naturaleza, todo lo que existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas como los electrones. Estas partículas están en un estado de onda. Recuerda que es el 99.99999%, mientras no son observadas. Potencialmente son todo y nada hasta que las observan. Existen por todas partes y en ningún lugar hasta que son observadas. Por lo tanto, todo lo que existe en nuestra realidad física existe como puro potencial. Si las partículas subatómicas pueden existir de forma simultánea en una infinidad de posibles lugares, somos en potencia capaces de colapsar en una infinidad de posibles realidades. Es decir, si puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida basándote en deseos tuyos, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico, esperando que la observes. Tu mente cuántica es capaz de influir en la aparición de un electrón. En teoría, también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad. Nuestros pensamientos y sentimientos no son una excepción en todo esto. Tanto los pensamientos como los sentimientos tienen una señal electromagnética. Nuestros pensamientos envían una señal eléctrica al campo cuántico. Así, nuestros sentimientos tendrán el poder de atraer magnéticamente situaciones en la vida. Al unirse lo que pensamos y lo que sentimos, produce un estado de ser que genera una huella electromagnética que a su vez influye en cada átomo de nuestro cuerpo. Este hecho hace que nos preguntemos, ¿qué estoy transmitiendo de manera consciente o inconsciente en la vida cotidiana? Hay una infinidad de posibles huellas electromagnéticas, de genialidad, riqueza, libertad, salud, que ya existen como un patrón de frecuencia de energía. Si al cambiar tu estado de ser, es decir, cambiar tus creencias, emociones y comportamientos, crearás un nuevo campo electromagnético que coincida con este potencial en el campo cuántico de la información. ¿Es posible que te toparas con estas situaciones al ser atraído por ella o que la situación te encontrara a ti? Todo indica que es una hipótesis probable en función de los conocimientos de física con los que contamos. Pero para que esto ocurra, has de hacer consciente todas aquellas creencias que están en el subconsciente y que provocan bloqueos. Por ejemplo,
Tu consciente quiere tener dinero, pero tu mente subconsciente da la contraorden. De pequeño viste y escuchaste que el dinero es muy difícil de conseguir y que las personas ricas son prepotentes. Esta es una señal en la mente subconsciente que manda al campo cuántico, y por eso no atraes dinero a tu vida. Habría que desbloquear este tipo de creencias porque el cambio requiere coherencia. La coherencia empieza alineando los pensamientos y los sentimientos. ¿Cuántas veces has intentado crear algo, creyendo en tu mente cuántica que lo lograrías, mientras que tu corazón te decía lo contrario? ¿Qué resultado produjo aquella señal incoherente que estás enviando? Las ondas de una señal son mucho más potentes cuando son coherentes, y lo mismo ocurre cuando tus pensamientos están alineados con tus sentimientos. Cuando tus pensamientos, claros y centrados en tus objetivos, van acompañados de una apasionada implicación emocional, transmites una señal electromagnética más potente que te atrae hacia la posible realidad que coincide con la que tú deseas. Tienes pensamientos de ser rico, pero si te sientes pobre y sigues la hipótesis que estamos exponiendo, no vas a traer abundancia a tu vida. ¿Por qué no? Porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Estás pensando una cosa y sintiendo otra totalmente distinta, y cuando no existe esa coherencia, el campo tampoco responde de forma coherente. Piensa que en ti hay un enorme poder para crear la realidad en la que habitas. Joe Dispenza, bioquímico y neurocientífico, se está convirtiendo en estos últimos años en un abanderado de la mente y la realidad cuántica. Dispenza afirma que la mente determina la experiencia exterior, porque todo se reduce a campos de energía, de modo que nuestro pensamiento altera constantemente nuestra realidad. Así pues, según el autor, es posible cambiar las circunstancias de la realidad si sabes cómo. Dispenza asegura que creamos nuestro futuro. La cuestión es que siempre creamos el mismo, reafirmando nuestra personalidad. Vivimos guiados por una serie de pensamientos, conductas y reacciones emocionales que hemos memorizado y que son muy adictivos. Afirma que son como programas informativos instalados en el subconsciente. Así que, según el autor, parte del cambio para crear esta vida que queremos radica en ser más grande que las circunstancias de tu vida. O somos las víctimas de nuestra realidad o los creadores de ella. Dispenza asegura que cuando tenemos una visión clara de la vida, nuestro comportamiento debe corresponder a esas intenciones. La mente y el cuerpo deben trabajar juntos, debe haber coherencia. Para que ocurra algo nuevo, hemos de hacer que suceda algo nuevo. Si quieres crear una nueva persona, tienes que literalmente convertirte en otra persona. Este enfoque del nuevo siglo recoge los conocimientos en el campo de la física cuántica y la neurociencia. Sus principios se basan en que la mente inconsciente procesa el 95% de la información, mientras que la consciente tan solo el 5%. De esta forma, la mayoría de los pensamientos y comportamientos han quedado grabados en lo más profundo de la psique y están causando sufrimiento. La terapia basada en la psicología cuántica opera en los niveles inconscientes, cambiando la programación, tal y como lo explica los experimentos de la física cuántica que relacionan energía con los pensamientos. El objeto principal es aliviar las afecciones que son producidas por la mente, a pesar de que el paciente alegue que son causas de un factor biológico. A través de diferentes métodos y tratamientos, los pacientes pueden sanar sus afecciones con 22 sesiones psicoterapeutas como máximo. La herramienta terapéutica más utilizada son las afirmaciones, las cuales se basan en recitar una oración positiva, por ejemplo, la sanación de un órgano afectado, por mínimo 21 días hasta que el efecto de dicha afirmación dé resultado. Las charlas terapéuticas que funcionan bajo la misma premisa de la afirmación, pero con la ayuda de un experto en este campo, quien guía al paciente a través de pensamientos positivos.